¿Te imaginas haber estado ahí? Piensa por un momento que tuviéramos esa oportunidad. Piensa en el clima que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Fresco. Imagina estar esa mañana fresca en ese lugar montañoso, rocoso, y tú tienes la oportunidad de estar ahí. Estás parado frente a esa tumba. Tú sabes que es esa tumba y tú estás ahí. Y te llevas esta gran sorpresa ahora. La tumba está abierta, no debería estar así. Y tú estás enfrente de esa tumba. ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Cómo reaccionarías ante esta gran sorpresa que está adelante de tus ojos? No es la condición que tú esperarías que deberías de estar. Tengo 2 semanas pensando en este pasaje, en la predicación y el sermón que tenía que compartir, y era difícil. Era difícil estar parado en ese lugar y ver la tumba. Porque el día de hoy no estudiamos cualquier tema. El día de hoy no solamente estamos compartiendo un mensaje bonito y estamos tratando de tener ese sentimiento de alegría y de regocijo que sí lo tenemos y sí es bueno tenerlo. Pero el día de hoy estamos la celebración más importante que tenemos. Es el evento más grande de la historia, porque es el evento que sustenta nuestra fe. Es lo que sostiene lo que nosotros somos como creyentes. Y ante esta gran responsabilidad delante de este evento, las ideas eran confusas y era como los pensamientos pasmados, podría decirlo de esta forma. Ah, y esto me llevaba a pensar, al estar en esa tumba, estar delante de ese lugar y pensar en el evento que estamos platicando y lo que estamos viviendo, al menos en nuestra imaginación, tratando de estar ahí, y nos llena de temor. Y probablemente eso es lo que estaba viviendo en estos momentos, en estos días. Era estar lleno de temor por la importancia de lo que sucede en esa tumba, de lo que sucedió en esa tumba. Y esta puede ser una de las reacciones probablemente más populares de encontrar la tumba vacía, cuando hablamos acerca de la resurrección. Y es que hablar de la resurrección de Jesús llena de temor al hombre. Puede llenar de temor al hombre. Y no me malinterpreten, no estamos diciendo que tener temor acerca de este evento que está ahí es algo malo. Y de hecho, en el pasaje que acabamos de leer, hemos visto cómo estas mujeres también, que fueron testigos, sintieron ese temor de Jesús. Pero el punto no es nada más llenarnos de ese temor, sino qué vamos a hacer después, qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue. Y algunos de nosotros podríamos pensar, no hombre, es que esto no me llena de temor, por el contrario, esto me llena de gozo, esto me llena de alegría, y también es verdad, y ahorita también llegaremos a este punto, estoy de acuerdo contigo, pero al ver este evento tan grande que tenemos en nosotros, deberíamos de pensar entonces, ¿cómo debo reaccionar yo ante la resurrección? ¿Qué produce o qué debe de producir la resurrección en nosotros? Ok, este sentimiento de temor, bien, pero debemos ir más allá. ¿Qué es lo que Cristo, lo que Dios había diseñado para el hombre, para que nosotros podamos estar viviendo después de este gran evento? ¿Y qué debe de producir? ¿Solamente temor? Creo que eso sería muy poco. Sería pensar en algo, un plan muy, muy pequeño. ¿Qué debería de producir la
resurrección entonces en la vida de cada uno de nosotros, estando delante de esa tumba, estando delante de ese evento tan grande en la historia, o el evento más grande de la historia. Y cómo vamos a ver a través de este pasaje cómo la resurrección sí produce o debe de producir en nosotros cosas que van a tener un impacto no solamente en esta vida, sino un impacto eterno. Estaremos estudiando entonces los primeros 3 versículos de este pasaje y entonces vamos a darnos cuenta que lo primero que la resurrección produce en nosotros es un amor incondicional a Jesús. Ver la obra que el Señor ha hecho, ver las cosas y la maravilla que acaba de suceder, ese evento inexplicable y maravilloso, ¿verdad? Pues, ¿qué debería de producir en nosotros? Versículo 1, acabamos de leer el pasaje. Van estas mujeres a comprar especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Jesús ha sido crucificado el viernes y conocemos probablemente bien a detalle la historia de la crucifixión de Jesús. Empieza temprano todo este evento de la crucifixión, pero alrededor de las 3 de la tarde es cuando Jesús muere y cuando completamente ha muerto después de esas horas de agonía en la cruz. Al llegar a este punto, pues ya ha sido muerto. Y recuerda que los judíos no marcaban el inicio de los días como nosotros, y a veces eso puede ser un poquito confuso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero entonces ellos no empezaban a las 12 de la medianoche como hacemos nosotros, sino más bien en la puesta del sol, ¿verdad? Y eso sería como a las 6 de la tarde más o menos. Y entonces en este día de reposo, que es el viernes, o en la víspera, mejor dicho, del día de reposo, en la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, es cuando Jesús muere. Después de este evento de la muerte de Jesús, a José de Arimatea se acerca, se arma de valor este viernes a la tarde y va con Poncio Pilato. Poncio Pilato, el gobernador en ese tiempo, y José pide el cadáver de Jesús para colocarlo y para pues ponerlo en una tumba, ¿verdad? No dejarlo ahí en la cruz. De hecho, ahí Marcos, unos versículos más atrás nos dice eso. Versículo 43 del capítulo 15. José de Arimatea, miembro noble del concilio, mira, era alguien importante, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. El cual, ¿qué hizo este José de Arimatea? Compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces vemos a este hombre importante dentro del Sanedrín y de la esfera política de la ciudad, que ahora él está cumpliendo esta labor de darle sepultura a Jesús. Luego sabemos que Nicodemo también está presente y colabora, digamos, en esta tarea que José él estaba realizando. Y las mujeres que estaban presenciando todo este evento de la crucifixión no pudieron hacer o tener este último detalle que ellas hubiesen querido con Jesús. Si te das cuenta, el último versículo del capítulo 15 nos dice: y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Estas mujeres de las cuales estamos hablando, ellas habían presenciado todo lo que estaba pasando. No se habían perdido detalle de las cosas que estaban saliendo. Entonces, tan pronto concluyó el día de reposo, estas mujeres, nos dice el versículo, que salen a comprar especias aromáticas, y en la madrugada del domingo fueron a ungir el cuerpo del Señor. Y ungir el cuerpo del Señor simplemente era una despedida amorosa. Era un último detalle que ellas podían tener con Jesús, a quien ellas amaban. Y ellas entonces querían tener este detalle, y el único propósito es eso, una muestra de amor para
con esos aceites y especias aromáticas, el cuerpo pues no despidiera olores feos, ¿verdad? Del proceso de descomposición que el cuerpo tiene normalmente. Y estas mujeres querían tener la última oportunidad de servir a aquel maestro, aquel a quien ellas amaban. Piensa en esto, Cristo había muerto. Era seguro. Ellas estaban seguras. ¿Por qué? Ellas habían visto todo. Ellas habían seguido cada paso de esta crucifixión y de esta muerte de Cristo. Y ellas estaban seguras. Ellas no estaban esperando un milagro. Ellas van a dar una ofrenda y una muestra de amor a alguien que están convencidas que ha muerto. Fueron a ungir un cadáver. Pero al ver todo esto, la verdad era un poquito difícil pensar que alguien iba a identificarse con Jesús. Jesús no había terminado muy bien. Si estabas viendo la historia desde un punto meramente humano hablando, pues todos habían abandonado a Jesús. Los discípulos, los más cercanos, probablemente fueron los primeros que corrieron. Terminaron negando completamente a Jesús. Había quedado solo. Roma lo había condenado a muerte como si fuera el peor de los criminales. Los líderes religiosos de la nación lo habían repudiado, lo habían gritado, lo habían tratado como el peor de los blasfemos. Pero este grupo de mujeres todavía seguía siendo fiel, seguía mostrando un amor incondicional a Jesús. Ellas sabían que era su maestro y amaban a su maestro. Y Dios recompensó esta fidelidad de estas mujeres, escogiéndolas para que ellas pudieran ser las primeras en darse cuenta o ser este testimonio de la resurrección de Jesús. Y Dios premia esa fidelidad. Dios premia esas muestras de amor que nosotros tenemos para con Él. Pero no amamos a Jesús por lo que Él nos pueda dar, sino que amamos a Jesús por quien es. Porque esas mujeres no iban esperando una recompensa, no iban corriendo por la mañana para ser las primeras en tener la mejor noticia. No, ellas iban simple y sencillamente para mostrar el amor que tenían para con el Maestro. En este amor tan cegador, pero también la tristeza que les envolvía, ellas se habían olvidado de un pequeño problema. ¿Quién iba a mover la piedra? Ellas se habían dado cuenta cómo pusieron el cuerpo de Jesús en esa cueva, cómo habían puesto esta gran piedra tapando el sepulcro del Señor. Versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Versículo 3, decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro, de la entrada del sepulcro? Las mujeres no esperaron como en su casa a hacer un plan, ¿verdad? Muy bien, el día de mañana ya tenemos las especias, vamos a ir en cuanto empiece a salir el sol y vamos a esperar que llegue Pedro, que llegue Juan, que lleguen los otros muchachos y que nos puedan ayudar y a ver si entre todos podemos mover la piedra. Ellas no pensaron de esa forma. Ellas simple y sencillamente salieron, se movieron a hacer lo que ellas entendían que deberían de estar haciendo por amor de Jesús. Y hermanos, la muestra de amor que tienen estas mujeres debería ser un testimonio también para nosotros, un testimonio de entrega, de no tomar el camino fácil. ¿Por qué? Lo que ellas estaban haciendo, identificarse con Jesús, no era popular. No era fácil la tarea que ellas tenían que hacer. ¿Qué habían hecho los apóstoles? Bueno, salieron huyendo, no sabían qué iba a pasar. Pero estas mujeres, podemos aprender que amar a Jesús no es, lo haces, amas a Jesús cuando no es emocionante hacerlo. Nadie de los seguidores de esos 5,000 probablemente que había alimentado alguna vez, todos estos que iban siguiendo a Jesús de ciudad en ciudad, de lugar en lugar en el que se iba moviendo, no es que estaban ahí, no estaban emocionados por ir a hacerlo. Amar a Jesús lo hicieron cuando no era popular hacerlo.
cuando ya estaba muerto, cuando ya no había esperanza. Amar a Jesús es hacerlo incluso cuando era peligroso. Y ahorita hablamos un poco de los peligros que ellas iban a enfrentarse. Hermano, es fácil que tú y yo digamos amar a Jesús. Y es bien fácil decir yo amo a Jesús, venir aquí y no tenemos las sillas más cómodas, ¿verdad? Pero son cómodas. O sea, podríamos estar en cosas peores, ¿verdad? O podríamos también estar en cosas mejores y es bien padre poder venir, estar con clima, estar sentaditos y decir, yo amo a Jesús. Pero amar a Jesús va un poco más allá. Es tomar esta iniciativa que tienen estas mujeres y hacerlo cuando las cosas no están tan bien. Es salir de nuestra zona de seguridad para mostrar ese amor incondicional a Jesús, porque sabemos quién es, sabemos la obra que Él ha hecho. Y sería bueno que cada uno de nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué sirves al Señor en eso que tú estás sirviendo? No te compares en este momento. No es que yo estoy haciendo más que fulanito. No importa fulanito en este momento. Porque tú haces lo que tú haces. ¿Por qué estás sirviendo al Señor de esa forma? ¿Por qué tú te reúnes con el grupo pequeño cada semana? ¿Por qué abres las puertas de tu casa para que personas extrañas a ti hace algunos meses, algunos años tal vez, ahora estén todos juntos ahí en tu casa? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te mueve a discipular a alguien, a invertir tiempo en una persona, a mostrar amor, a mostrar interés en las personas cuando están enfermos, cuando están pasando por situaciones difíciles? ¿Qué te está moviendo a ti a ser este líder en la familia? A ser esta esposa que el Señor demanda que tú seas en tu casa. ¿Qué es nuestra motivación? Hermano, espero que nosotros, cada uno de nosotros, estemos siendo motivados por Cristo, por la obra que Él ha hecho. Y entonces, porque sabemos quién es Él y la obra que Él ha hecho, eso nos motiva a nosotros a servirle, a amarle y a hacer todas estas muestras de servicio que nosotros podemos hacer. Las mujeres lo hicieron pensando que Jesús estaba muerto. Y aún así estuvieron dispuestas a salir de su zona de comodidad y hacer todas estas cosas. Hermano, tú sabes que Jesús ha resucitado. Debería de tener una motivación infinitamente mayor a la que tuvieron esas mujeres. Y el reto para nosotros entonces es mayor. Mostrar ese amor incondicional a Jesús, porque sabemos quién es, sabemos lo que ha hecho, sabemos que Jesús está vivo el día de hoy. Hermano, deberíamos desbordarnos en amor por Jesús y por su obra. Volviendo al pasaje de Marcos, entonces, lo primero que debe de producir en nosotros la resurrección es un amor incondicional, pero también debe de producir certeza en nuestra fe. La resurrección produce certeza en nuestra fe. Versículos 4 y versículos en adelante. Las mujeres iban tan preocupadas en lo que ellas tenían que hacer en su labor. Como les mencionaba, no es como ir al panteón hoy en día, ¿verdad? Que vas por el camino normalito, sino que normalmente estas tumbas o estas cuevas eran entre las montañas. Entonces eran como caminos no tan facilitos como nosotros pensaríamos. Seguramente iban enfocadas en el camino, en las cosas que ellas llevaban, y de repente, versículo 4, levantan sus ojos y vieron removida la piedra. Tal vez a la distancia lo podían ver, pero no iban prestando atención. Y cuando llegan a estar enfrente, estar en ese lugar, entonces levantan la vista y vieron removida la piedra. Y mira el detalle que nos dice. No era cualquier piedra. Era una piedra que era muy grande. Era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Estos detalles de levantar los ojos, el tamaño de la piedra, nos ayudan a nosotros que no tenemos hemos estado en ese lugar,
poder imaginar, poder ver lo que ellas estaban viviendo. Y ellas van tan concentradas que se pierden de vista algo tan básico que probablemente lo pudieron ver desde la distancia. La piedra que estaba tapando, sellando ese sepulcro, ya no estaba ahí, ya había sido removida. Y esto es interesante porque no era cualquier piedra la que se encontraba en ese lugar. Los miembros del Sanedrín van y buscan a Pilato cuando está pasando la sepultura de Jesús. Entonces, para pedirle que asegurara la entrada a esa tumba. No querían que cualquier cosa fuera a salir mal para ellos, ¿verdad? Entonces van con Jesús, con Pilato, y le piden, oye, necesitamos seguridad para esa tumba. Y ven lo ridículo que suena, ¿verdad? Pedir seguridad para una tumba. Pero ellos querían, porque ellos habían escuchado lo que Jesús había dicho, y entonces ellos querían que nadie fuera a robarse el cuerpo. No querían dejar cabos sueltos por ahí. Pilato entonces les permite o les da esa solicitud que ellos están pidiendo y les permite que vayan soldados o del ejército romano a cuidar ese lugar. Pero también esa piedra que se pone, los romanos ponían un sello en esa piedra y ponían como un sello a esa piedra para que nadie pudiera mover o violar ese sello del Imperio Romano. Porque romper ese sello sin la autorización adecuada podría ser una traición. Se consideraba como traición al imperio y obviamente te iban a matar, ¿verdad? No es como que iban a dejar que las cosas estuvieran de esa... te salieras con la tuya, ¿verdad? Entonces Jesús está muerto, enterrado en una tumba con una piedra gigante, con unos sellos puestos ahí, con unos guardias custodiando ese lugar. Y las mujeres llegaron a la tumba y no había soldado, no había piedra, no había sello tampoco. Algo estaba pasando. Y otros pasajes de los evangelios nos permiten conocer un poquito más de qué es lo que pasó, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 2 dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mira cómo ya sabemos cómo esa piedra fue removida. Y vemos qué pasó con los soldados. Los soldados ven entonces estos temblores, terremotos, salen corriendo, ven al ángel, salen corriendo. Entonces estas mujeres deciden entrar, ven la tumba abierta, entran y se encuentran con este hombre. Probablemente el ángel que estamos leyendo en Mateo 28 es el mismo hombre que ellas se encuentran dentro de la tumba. No hay soldados, no hay piedra, no hay sello y no hay Jesús. Ellas entran a la tumba y Jesús no está. No está. No tienen ni idea de lo que de lo que está pasando. No entienden lo que está pasando delante de sus ojos. De hecho, Lucas, otro pasaje que habla también de la resurrección de Jesús, nos dice en el versículo 4 del capítulo 24 que ellas estaban perplejas, estaban como, era una gran sorpresa la que ellas se estaban enfrentando en ese momento. Fueron a su labor, ¿cuál era? Tener los aceites, tener las especies, llegar a la tumba para encontrar un cuerpo ahí. Y ellas llegan y no hay un cuerpo ahí, no esperan que Jesús haya resucitado. Juan nos dice que María Magdalena incluso piensa, a lo mejor nos equivocamos de tumba. Entramos a otra que no era. De la sorpresa que ella tenía. ¿Por qué? Porque ella estaba segura que ella iba a encontrar un cuerpo ahí. Y en la tumba en la que estaba no había cuerpo. ¿Y la piedra? ¿Por qué removieron la piedra? Si Jesús ha resucitado, ¿qué necesidad había de que un ángel bajara para remover una piedra? ¿Tú piensas que la piedra es difícil después de haber resucitado?
Yo creo que Jesús la pudo haber movido fácilmente, ¿verdad? ¿Habías pensado en esto? ¿Por qué la quitamos? ¿Por qué el Señor quitó la piedra? Dios envía a un ángel para que Jesús saliera. O sea, ya había resucitado y es como, ¿alguien puede mover? Él no podía mostrar el poder cuando hemos estudiado que decía a las tormentas que hicieran silencio y hacían silencio. Que alimentaba a las personas, que multiplicaba el pan, que levantaba a otros de los muertos, que sanaba. ¿Por qué la piedra necesitaba ser removida? Bueno, ¿recuerdas lo que pasa después, un tiempo después, con los discípulos? Estaban reunidos. Ellos estaban muertos de miedo. Estaban encerrados por todos lados porque sabían que si habían crucificado a Jesús, en su pensar los que seguían eran ellos. Y entonces estaban escondidos por temor a los judíos y a todas las personas, pero vemos en esa escena que Jesús se aparece delante de ellos. Todo cerrado, todo bloqueado, y Jesús está ahí delante de ellos. Juan nos dice que el Señor vino y se colocó delante de ellos, como apareció delante de ellos. ¿Por dónde entró? Bueno, no sabemos. Pero el punto es que Jesús hubiera podido salir de esa tumba sin ningún problema. Estoy convencido que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué remover la piedra? Porque el remover la piedra ayuda a que nosotros podamos tener certeza de nuestra fe, podamos ver, podamos ser testigos de que esa tumba ha sido vacía. Los miembros del Sanedrín hicieron todo lo que estaba a su alcance y no pudieron frenar a Jesús, no pudieron impedir que la obra de Jesús se cumpliera. Es interesante que estas personas tenían tanto miedo. Recuerdan ahorita lo de los sellos, lo de los guardias, porque ellos recordaban las enseñanzas de Jesús. Jesús había sido bien claro: destruiré este templo en 3 días y lo levantaré. Jesús les dijo también: nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad, porque yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y los fariseos y estas personas entendían esto. Los discípulos parece que no, parece que se habían olvidado de estas palabras, pero ellos estaban seguros que algo podía pasar. Los fariseos entendieron esto, y una y otra vez Cristo les dijo a los discípulos que ellos le entregarían y lo condenarían a muerte. Me van a ejecutar, pero al 3er día resucitaré. El problema que han enfrentado las personas que no creen en Jesús y que no creen en la resurrección de Jesús es que no han podido explicar cómo fue removida esa piedra y cómo fue que desapareció el cuerpo de Jesús. Y si el cuerpo de Jesús desapareció, ¿en dónde está el cuerpo de Jesús? No han dado evidencia acerca de esto. Pero lo que sí hay de evidencia es que en el primer siglo hubo un grupo de hombres que salieron predicando por todas partes acerca de Jesús y de la obra que Él había hecho y del milagro de la resurrección de los muertos. Y el cristianismo tuvo el impacto que ha tenido hasta el día de hoy, no solamente en el Imperio Romano, sino en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos certeza de que esa tumba estaba vacía y que esa piedra fue removida de parte del Señor, porque tenemos la certeza de que Jesús ha resucitado. La explicación que dieron los líderes religiosos de Israel, según Mateo 28, 11 al 15, es que los discípulos se robaron el cuerpo. No está pasando lo que dicen que está pasando. No, es que se robaron el cuerpo. Pero esto es absurdo. Y al día de hoy hay gente que sigue creyendo esta mentira. El cuerpo de Jesús fue robado. Pero es complicado creer esto, simple y sencillamente por lógica, ¿sabes? Porque ahora ellos dicen que un grupo de sus discípulos fueron y robaron el cuerpo del Señor. Estamos hablando de los mismos discípulos que están escondidos, que corrieron, que negaron a Jesús. Y luego una vez, todo esto que te estoy diciendo es cuando Jesús estaba vivo.
Pero una vez muerto, tú me estás diciendo que ahora estos hombres que negaron a Jesús, que están escondidos y que huyeron, ahora tuvieron el valor para ir en contra del imperio romano, romper ese sello, remover esa piedra, robar el cuerpo y esconderlo muy, pero muy bien. Eran 12 contra todo un imperio. Y ahora ellos lo han logrado de esta forma. No tiene sentido y nadie sostiene tanto una mentira. Todo el mundo miente para evitar la ejecución. Las personas, el ejército romano, incluso los fariseos hubieran llegado con los discípulos y hubieran presionado para que ellos dijeran la verdad. Hermano, ellos iban a cantar, no eran tan valientes. No eran muy valientes. Y cuando está la muerte delante de ti, seguramente iban a decir las cosas. Pero nosotros podemos leer el Nuevo Testamento y nos podemos preguntar si estas historias, si estos libros, si estas cartas que nosotros tenemos pudieron ser escritas por ese grupo de cobardes. No tiene lógica. Hay algo que cambió en ellos. Hay algo de lo que ellos estaban seguros. Y era de la resurrección de Cristo. Pasa lo mismo con Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era su motivación para cambiar perseguidor de la iglesia ahora a un promotor de la iglesia? Su testimonio dice, es que yo vi a Cristo resucitado. Yo sé que Jesús ha resucitado. Yo tengo certeza plena de estas cosas. Hermano, la veracidad de la resurrección de Jesús nos da certeza de nuestra fe. Tú y yo podemos estar seguros porque la palabra de Dios lo dice así, que Jesucristo ha resucitado de los muertos y ahora está vivo. Y esa es la seguridad, esa es la certeza que tú y yo tenemos. Entonces, es probable que en algún tiempo van a llegar dudas a tu vida de si estás creyendo lo correcto, si debes de poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y cuando estas dudas de tu fe lleguen, recorre las páginas de las Escrituras. Mira lo que el Señor ha dicho, mira lo que el Señor ha hecho. Y estoy seguro que encontrarás la fortaleza que necesitas para que tu fe sea sustentada y puedas descansar en la verdad que es el Evangelio. Pero la resurrección entonces produce ese amor incondicional para Jesús. También produce esa certeza en nuestra fe, saber y estar convencidos que la resurrección de Jesús ha sido verdadera. Pero también la resurrección produce una esperanza gloriosa. Nos da una esperanza gloriosa a ti y a mí. Versículo 6, más él le dijo, el ángel hablando ahora nuevamente, les dice, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Te das cuenta de estas palabras? Las mujeres acaban de escuchar el mensaje más glorioso de la historia humana. Les acaban de decir este ángel que Jesús ha resucitado. El anuncio más extraordinario, el anuncio que ha transformado la vida de las personas y el anuncio que ha transformado la historia humana, sin lugar a dudas, es que Jesucristo ha resucitado y ellas lo están escuchando de este ser que está delante de ellos. Entonces Jesús ha resucitado. No es que se robaron el cuerpo, no es que ellas están en la tumba equivocada, que se equivocaron de dirección, no. Jesús, el cadáver que ustedes venían a ungir, no está aquí, sino que ha resucitado, se ha levantado de los muertos con el poder de Dios, tal como Él lo había prometido, tal como Él les había dicho tantas cosas. Y es por eso que no hay razón para estar asustados. Es verdad que estar delante de este evento puede producir este temor inicial por la incertidumbre probablemente. Pero el ángel les dice, esto no debe producir temor en nosotros.
debe producir esperanza en nosotros, debe producir gozo en nosotros porque el Señor ha resucitado. Y ahora estas mujeres tienen la encomienda más grande y hermosa que cualquier persona puede tener. Ahora ellas eran las mensajeras de esta gran esperanza gloriosa, de este gran anuncio. Tenían la responsabilidad de compartirlo con otras personas. Versículo 7, pero id, decidle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. El Señor les había prometido que él iba a resucitar y les dijo incluso dónde se iban a reunir. Ellos ya deberían de saber todas estas cosas. Pero nuevamente Marcos dando estos destellos, estos pequeños detalles que nos hacen entender más a Jesús y nos hacen entender más a nuestro Dios. El ángel había recibido, una encomienda directa de Cristo resucitado. Porque simple y sencillamente puedo decir, dile esto a las mujeres que le digan a los discípulos. Cuando llegan las mujeres para ungir el cuerpo, les dice, vayan con los discípulos. ¿Y a quién más? Y a Pedro. Díganle a los discípulos, pero también díganle a Pedro. ¿Pedro no era de los discípulos? Sí era de los discípulos, pero el Señor quería tener ese toque especial con este discípulo. ¿Por qué? Porque a Pedro, unos capítulos, unos versículos antes, en el capítulo 14, versículo 27, podemos entender toda esta situación. Marcos 14, 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Mira lo que dice Jesús, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya les dijo el plan. ¿Dónde nos vamos a ver? Va a pasar esto. Voy a morir, pero voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Ahí los espero. Ahí nos vemos. Pero tiene que brincar Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Estos sí se van a escandalizar. Yo no, Señor. Yo voy a estar ahí. Y mira lo que le dice Jesús. De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás, 3 veces. Mas él, terco, míralo, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Tú sabes cómo termina esta historia, ¿verdad? No necesito decirte. ¿Qué pasa? Justo como Jesús lo acaba de decir, Pedro termina negando, Pedro termina corriendo, termina ocultándose. Pero ahora lo interesante, hermano, es ver el amor de Cristo. Ver el amor de la preocupación y del amor y del cariño que Él tiene con sus discípulos, incluso con aquellos que se han equivocado. Incluso con aquellos que le han negado, incluso aquellos que han dado un paso atrás. El Señor quiere hacerle saber a Pedro que Jesús no lo ha dejado. Que Pedro se alejó, que Pedro lo negó, pero Jesús no lo ha dejado. Qué bueno es nuestro Salvador, qué paciente y qué amoroso. Y hermanos, nosotros también hemos recibido esa noticia gloriosa. Nosotros ahora somos receptores de ese mensaje. Jesús no se quedó en esa cueva, no se quedó en esa tumba, sino que Jesús ha resucitado. Y ahora tú y yo recibimos ese mensaje. ¿Y qué hacemos con ese mensaje? ¿Qué encomienda han recibido estas mujeres acerca del mensaje de la resurrección? Ir a compartirlo con los discípulos. Nosotros también vamos a compartir de ese mensaje glorioso. ¿Por qué? Porque, hermano, así como Jesús ha resucitado, nosotros ahora tenemos esa vida en el Señor y tenemos esa esperanza también. Las cosas, hermano, que Cristo ha prometido son cosas que se cumplen. Son cosas que suceden, detalles tan mínimos como negarle,
Detalles como encontrarle en cierto lugar o promesas tan grandes como que Él iba a resucitar, como que Él iba a cambiar la historia por completo. Él lo ha hecho, hermano. Confía en Él. No dudes a pesar de las situaciones difíciles e inciertas que puedes pasar, porque el Señor ha prometido algo, que tú y yo también disfrutaremos de esa resurrección gloriosa. Cristo las primicias, pero luego nosotros también. Nosotros también seremos beneficiarios de ese poder que el Señor ha puesto en nosotros y cómo Él va a obrar. Entonces, hermano, hay una esperanza gloriosa para ti y para mí. A raíz de esa resurrección gloriosa de Cristo, se transforma en una esperanza también para cada uno de nosotros. Y espero que puedas descansar en esa verdad. Y por último, ¿qué debe de producir entonces la resurrección en cada uno de nosotros? La resurrección provoca o produce obediencia a Jesús. Una obediencia a Jesús. Versículo 8. Y ellas, ¿qué hicieron? Se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ellas habían recibido una encomienda, un mensaje. Ellos tenían que hacer algo. Y lo hacen, lo cumplen. Pero el pasaje dice que no dijeron nada a nadie. Pero mira que dice Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas cumplieron el mandato que habían recibido de compartir este mensaje glorioso. ¿Por qué dice Marcos que no dijeron nada a nadie? Porque ellas iban enfocadas en su tarea. Es decir, ellas no iban gritando, pregonando por todo el lugar donde ellas iban. No, ellas estaban dispuestas a cumplir el mandato que el Señor les había dado y lo habían hecho. Entendían la urgencia del mensaje que ellas iban a compartir. Y es interesante nuevamente ver cómo mientras ellas iban a cumplir, iban con este temor, iban con espanto, y luego el otro pasaje nos dice, iban con gran gozo, iban con asombro. Imagínate todas estas emociones pasando en un mismo momento. Todo sucediendo en un mismo, en segundos, en minutos probablemente. Hermano, es una noticia demasiado grande y a veces nos podemos llegar a sentir abrumados por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es algo tan glorioso como para ser asimilado de una sola vez. Y eso es lo interesante, hermano. Hay 4, 5 pasajes que nos hablan acerca de la resurrección de Jesús. Y de hecho no es tanto la resurrección de Jesús, sino que es lo que pasa después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y hay solamente estos pasajes, 4, 5, si ponemos también a Primera de Corintios. Pero hermano, si tú piensas, estudias y meditas en la resurrección, siempre hay cosas que te asombran. Siempre hay cosas que te llenan de este gran gozo. Y también hay tiempos en los que te sientes atemorizado por esta gran obra que el Señor ha hecho. Mi hermano, está bien sentir estas cosas que nuestro cuerpo humano puede sentir. Pero ahora debemos de ser fieles a este llamado que tenemos o a esta encomienda que nosotros hemos recibido. El viernes en la tarde estas mujeres habían pensado que todo había terminado para ellas, para los discípulos, para los seguidores de Jesús. Ya no hay más. Ya se acabó, ya no hay para dónde hacernos. La maldad había sido la que había ganado. Su maestro había sido condenado y muerto en una cruz cruel como era la romana. Pero ahora se están dando cuenta que ese no es el final. Ahora ellas acaban de descubrir, ellas iban tristes a
a poder ungir al cuerpo del Señor, y ahora se encuentran con esta noticia abismal que las atropella, y el Señor ha resucitado. Para una realidad había sido más grande nunca en la historia, ¿verdad? Nunca en la historia algo había sido tan grande. La victoria sobre el mal. Cristo resucitó, y hermano, eso lo cambia todo. No para esas mujeres, no para nosotros solamente, sino para la historia y para la humanidad. Cristo ha cumplido el plan de redención completamente. Estas mujeres entonces, llenas de gozo, de temor y de todas estas emociones, salen a compartir este mensaje que tú y yo deberíamos estar compartiendo. Esa misma emoción que sintieron ellas es la emoción que nosotros debemos de sentir. Esa misma urgencia que ellas sintieron es la misma urgencia que tú y yo debemos de salir corriendo a compartir el gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, no es una leyenda, no es un mito, no es algo que construyeron unas personas. La resurrección de Jesús es una realidad. Y tú y yo tenemos ahora esta gran encomienda. Y esto nos lleva a pensar entonces, o a concluir con la idea central de este pasaje. Y hermano, es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, por lo tanto, entrega tu vida a Él y síguele en su misión. Cristo ha resucitado, entrega tu vida a Él y síguele en su misión. Estas mujeres no solamente siguieron a Jesús por quién era, sino porque le amaban verdaderamente, porque habían disfrutado de ese amor y ahora tenían esa certeza plena. Y porque tenían esa certeza plena en la resurrección de Jesús, ellas podían obedecer. Ellas podían maravillarse, ellas podían tener esta esperanza segura en el Señor y entregaron su vida a Él. Y hermano, tú y yo tenemos ese mismo llamado de entregar nuestra vida y hacer cumplir el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, es el más grande acontecimiento que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad, en el cual tú debes de poner tu fe si quieres ser salvo. Nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, cantábamos hace un momento. Pero Pablo nos dice en Romanos que Él fue resucitado para nuestra justificación. Esa es nuestra esperanza. Esa resurrección de Jesús trae esa esperanza de justificación a nuestra vida. Por la resurrección de Jesús, todos nosotros podemos tener esa certeza plena que Dios Padre ha aceptado el sacrificio de Jesús, que ha visto como bueno lo que Cristo ha hecho, como ese sustituto que fue clavado en la cruz por nosotros. Y ahora tú y yo, que hemos puesto su fe en Él, hermano, tú ya tus cuentas han sido saldadas. Tú ya no tienes cuentas pendientes con el tribunal del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha pagado y Cristo ha resucitado. Entonces ese pago fue bueno, fue acreditado, fue aceptado por el Señor. Hermano, tú y yo podemos morir tranquilos porque nuestra deuda fue saldada, porque ya no hay nada que vaya a impedirnos estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Pero también podemos vivir con esperanza, porque por la resurrección de Jesús nosotros sabemos con toda certeza que los que han muerto en Jesús también serán transformados a ese cuerpo de gloria suya. Y así estaremos con nuestro Señor para siempre, adorando y contemplando su gloria. Hermano, pon tu fe en el Señor si no lo eres, si no lo has hecho. Pero si tú eres un creyente, hermano, el día de hoy no hay tamales porque somos generosos. Hermano, el día de hoy es la celebración más grande que un creyente puede tener, porque ahora Cristo ha resucitado y eso cambia nuestra realidad eterna. No de hoy, no de esta vida, hermano. El milagro de la resurrección de Jesús te cambia tu eternidad por completo.
Y eso es digno de gozo, eso es digno de ser lleno de gozo y esperanza en nuestro Señor. Así tú y yo podemos estar gozosos, porque recordamos entonces estas bellas palabras retando a la muerte y preguntando: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está ese poder? No hay poder delante de Cristo. ¿Recuerdas? Hace una semana te decía, cuando Cristo se aparece, hermano, la muerte sale huyendo. La muerte no tiene poder delante del Señor. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria para la muerte, porque la victoria es de Cristo. Cristo ha sido este Rey victorioso. Y sí, hermano, en el mundo seguramente podremos pasar muchas cosas, pero nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza está en la eternidad con el Señor. Sabemos que estos sufrimientos son cosas temporales, porque si Cristo ha resucitado, nosotros tenemos esperanza, y una esperanza de que vamos a resucitar también con Él. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? De aquí a tu eternidad, de aquí a que el Señor te llame, de aquí a que el Señor venga, ¿qué vas a hacer? Hermano, proclama sin cansancio el glorioso mensaje de la resurrección. Esa es tu labor. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. No solo porque este es un mensaje que es digno de ser contado, que sí lo es, sino también por la urgencia. Hermano, hay gente allá en el mundo que no conoce al Señor. Hay gente que se está muriendo sin haber escuchado acerca de la salvación de Jesús, porque en ningún otro lugar hay salvación sino en Jesús. Solamente en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad?, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. Y sí, es un mensaje urgente. Eso es lo que debemos hacer. Gloríate, alégrate, llénate, regocíjate. Pero hermano, entiende la urgencia que tenemos delante de nosotros. Ve y dile al mundo que Jesús ha resucitado. Y si entre nosotros, el día de hoy, hay alguien que está aquí sin Cristo, querido amigo, quiero decirte, por favor, no eches en saco roto lo que el Señor ha hecho. Medita el día de hoy. Habla con alguien acerca de la salvación. No te vayas de este lugar sin rendirte a los pies del Señor. Acepta la oferta que el Señor te está haciendo. Ríndete por completo a Él como tu Señor y como el dueño de tu vida. Deposita tu fe en Él. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe única y exclusivamente en Él. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, serás salvo. Esa es la esperanza que la resurrección de Cristo nos ha dado. Hermano, Cristo ha resucitado. Esa es una verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reservar tu vida? ¿Vas a reservar este mensaje glorioso o entregarás tu vida a Él y lo vas a seguir siendo obediente en su misión, en todo lo que Él nos ha dejado?